Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, ¿qué son los bonos y cómo funcionan? Bienvenidos a la segunda temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank, para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lop, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Podcast Programa Aula. Hoy nos acompaña Jordi Planagumà, responsable de la mesa XVA en CaixaBank, con más de 15 años de experiencia en la casa. Ha venido para explicarnos qué es un bono y en qué consiste su compra. Bienvenido, Jordi. Muy buenas, Josep, y gracias por invitarme y dejarme compartir este interesante capítulo con vosotros. Nosotros encantados. También se encuentra hoy aquí Salvador, accionista de CaixaBank, que no dejará ninguna cuestión por preguntar. Bienvenido, Salvador. Eso no lo dudéis. Hola, Josep. Hola, Jordi. Pues no hace falta que esperes más. Ya puedes empezar. Genial. Hola, Jordi. Espero que podamos pasar un buen rato entrando en el mundo de los bonos. Un mundo de lo más interesante, te lo puedo asegurar. Pues cuando quieras, no dudes más. Mi primera pregunta va a parecer de lo más obvio, pero es necesaria. ¿Qué es un bono? Me parece muy bien ir por partes. A ver, un bono es un tipo de activo, como lo son también las acciones. Y aunque no es exactamente lo mismo, deja que miremos este activo como un préstamo. Te explico. Hay un emisor, el que recibe el dinero, y este va a tener la obligación a vencimiento de devolver este capital. Y además, abonar unos intereses concretos, que llamaremos cupones, durante un periodo de tiempo especificado. Si entiendo bien, aquel que tiene un bono, quiero decir el que compra este producto, compra una obligación. ¿Le pagan estos cupones? Exacto. Del pago de intereses se le llama cupones y suelen pagarse a intervalos fijos, semestral, anual. Si lo miramos a nivel flujos, al principio se deja un dinero. Por decirlo de alguna forma, el que lo recibe se compromete a pagar unos cupones periódicos y al vencimiento devolver el dinero. Vale. ¿Y en realidad para qué sirven los bonos? Los bonos proporcionan al prestatario fondos externos para financiar inversiones, normalmente a largo plazo, y al que compra el bono le proporcionan una rentabilidad fija en un periodo establecido. De acuerdo, lo entiendo. ¿Y quién emite estos bonos? Muy acertada la palabra, Salvador. Si hablamos de bonos, tenemos que hablar de emisor, que es quien recibe los fondos. Por lo general, hay dos grandes grupos de emisores. Los emisores gubernamentales, en general los países, y las empresas privadas, que en este caso hablaremos de bonos corporativos. ¿Y cuáles son las características que los definen? La primera distinción es la que ya hemos comentado. Corresponde a quién es el emisor, es decir, si es un emisor público o privado. Por otro lado, dentro de todos ellos, la característica esencial es la capacidad de pago que puede medirse a través de la calidad crediticia del emisor. Pero mira, si te va bien, esto lo miramos más adelante. La distinción más evidente es el vencimiento, es decir, cuánto termina el préstamo y se devuelve el capital prestado, que hemos dicho que le diríamos principal o nominal. Vale, te entiendo. O sea que podemos resumir que existen dos características principales que los diferencian: el emisor y el vencimiento. Exacto. Estas dos características nos determinarán la remuneración que los bonistas pueden pedir y, por tanto, fijará el tipo de interés que recibirán. Dicho interés le llamaremos cupón. Por tanto, los tres grandes elementos que determinan son el emisor, el vencimiento y el cupón. Claro, y el cupón. Me parece muy interesante. Ahora ya entiendo quiénes son los emisores de los bonos, pero en general, ¿los compradores quiénes son? Al principio decíamos que los bonos eran activo como las acciones, pero en cuanto a los inversores, los que compran pueden ser bastante distintos. En general, los compradores de bonos suelen ser inversores institucionales, como pueden ser fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías aseguradoras, bancos e incluso bancos centrales. Pero déjame que estos últimos los dejemos aparte. Por lo tanto, si nos dirigimos a este público, entiendo que los importes deben ser significativos, ¿no? Efectivamente. Aunque hay emisiones donde la unidad mínima pueden ser 1.000 euros, en general, muchas emisiones, la unidad mínima pueden ser 100.000, 200.000, y esto claramente ya indica a qué tipo de comprador se está dirigiendo. Madre mía, y eso solo es la unidad mínima. ¿Y dónde se encuentran estos bonos para comprarlos? Aquí entramos en los mercados. Hay una distinción inicial que debemos tener en cuenta. Hablaremos de mercado primario cuando se emite un bono. Podremos decir que es cuando se ofrece por primera vez. Para que te hagas una idea, y haciendo una similitud con la renta variable, serían las OPVs, es decir, las ofertas públicas de venta. Aquí se fijarán las condiciones únicas que definirán el bono. Piensa básicamente en el cupón a recibir. Este mercado primario es clave para colocar los bonos entre los primeros compradores. ¿Y hay un mercado secundario, Jordi? Exacto.
Por otro lado, tenemos los mercados secundarios, que son donde se empiezan a negociar. Si volvemos a hacer un paralelismo con las acciones, esto serían las bolsas. Pero ¿y en estos mercados secundarios cómo se determina el precio? A ver, la respuesta rápida sería, pues, como en cualquier otro mercado. El precio se acaba definiendo donde coinciden oferta y demanda. Pero si vamos a buscar específicamente cuáles son las variables que determinan el precio, la respuesta es un poco más técnica. A esa respuesta vamos. Sabía que irías por ahí. A ver, empecemos por entender cómo se determinaría a nivel conceptual el precio de un bono. Por ejemplo, pensemos en el precio de un bono en euros. Imaginemos que este bono tiene un vencimiento de 10 años. El inversor querrá cobrar un cupón, es decir, estos intereses periódicos de los que hablábamos, que compense dos efectos. Por un lado, el inversor querrá que le remuneren el tipo de interés de la divisa, en este caso, el bono en euros a 10 años. Y por otro lado, querrá que le remuneremos el riesgo de crédito en el que está incurriendo. A nivel teórico, este cupón debería ser la suma de ambos conceptos. Estos dos ingredientes básicos los podemos extraer de información de mercado. Pero hay una cosa que no me cuadra entonces. ¿Cómo se puede decir que el cupón era fijo? Visto todo esto, no lo es, ¿no? Exactamente, hemos dicho que era fijo y lo es. Por tanto, la variable que hablaremos no será el cupón, que ya está dado y es fijo, sino que negociaremos en precio. Es decir, negociaremos un porcentaje. Por ejemplo, si tenemos un bono que se emitió recientemente y suben los tipos de interés, este bono valdrá menos. Y podremos decir que lo compramos con cierto descuento a su valor nominal. Vale, creo que aquí me he perdido un poco. ¿Podrías poner algún ejemplo? Claro, Salvador. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo afecta el hecho de comprarlo por debajo de su valor nominal. Ponemos que hemos pagado 95%. Eso quiere decir que, aparte de la rentabilidad que obtendremos vía cupón, adicionalmente, al vencimiento, nos devolverán 100 donde hemos invertido 95. Este rendimiento implícito se llama TIR, que es la tasa interna de retorno. En este ejemplo, la TIR será superior al cupón, ya que hemos comprado con cierto descuento. Entonces, según entiendo, la rentabilidad importante es la TIR. A ver, mientras que el cupón podríamos decir que se ajusta a las condiciones al origen, la TIR representa la rentabilidad que en cada momento le exige el mercado a esta referencia concreta. Siempre la otra cara de la moneda, en cuanto a la rentabilidad, es el riesgo. ¿Qué riesgos tenemos aquí? Me gusta este punto de vista. Fíjate que hemos hablado de ambas variables, el nivel de tipos de interés y los spreads crediticios como drivers que nos determinarán el precio. Esos son exactamente los factores que nos impactarán en el precio, y por tanto debemos verlo como fuentes de riesgo. Pero el mismo movimiento de mercado afectará a los bonos de manera distinta. Aquí quiero introducirte un nuevo concepto, que es la duración. Este me dirá cómo se traslada el movimiento de tipos o spread al precio del bono. Creo que lo entiendo. Para simplificar, cuanto más largo sea el vencimiento, más duración tendrá. Y por tanto, el mismo movimiento le afectará mucho más que a un bono más corto. Este mucho más, por decirlo de alguna manera, será justamente proporcional a la duración. A ver si lo interpreto bien. Los dos riesgos principales serán las dinámicas de los tipos de interés y los spreads de crédito. Bien, te diría que estas dos magnitudes son las que determinan el precio del bono. Pero si hablamos de riesgo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el riesgo de impago. De hecho, podríamos ver el spread de crédito como una medida del mercado para estimar la probabilidad de que el impago suceda. Si quieres, un día miramos las matemáticas que hay por detrás. Madre mía, creo que las matemáticas te las dejo todas para ti, ¿eh? Yo, con toda esta información, ya tengo más que suficiente. A ver, Jordi, recapitulemos. Entonces, si nos encontramos ante una inversión en bonos que parece bastante compleja, ¿cómo accedemos los particulares? Como hemos comentado antes, la unidad mínima de inversión es alta. Además, si queremos evitar riesgo de concentración, esto nos va a llevar a no invertir en una sola emisión, sino hacerlo en formato cartera. Supongo que ya ves hacia dónde voy. Claramente. Como decíamos al principio, uno de los principales actores en la compra de bonos son fondos de inversión y fondos de pensiones. Y es precisamente usando estos vehículos como muchos inversores acceden a ellos. Aunque la verdad, también hay ciertos perfiles que compran emisiones directamente. ¿Y qué me puedes decir de las finanzas sostenibles? Es un tema que personalmente me interesa mucho y estoy seguro de que la gran mayoría que nos escucha también. ¿Qué me podrías contar sobre sostenibilidad y los bonos? Este es un tema muy interesante y seguro que podríamos hablar mucho rato. De hecho, casi daría para otro capítulo de podcast. Apúntalo, Josep. Buen apunte, Jordi. Queda anotado. Pues Salvador, viendo que estás puesto, seguro que sabes que las finanzas tienen mucho que decir en el tema de sostenibilidad. Además, deben ser unos facilitadores a la hora de alcanzar objetivos tanto climáticos como sociales. Pero yendo a tu pregunta, el nexo más claro es la categoría de bonos verdes y sociales.
Ah, sí, bonos verdes. Este concepto me suena mucho. Cuéntanos un poco sobre él. A ver, esta etiqueta lo que quiere garantizar es que el dinero que se está prestando se destina a una actividad verde. Sería un poco largo de entrar en los detalles, pero creo que el concepto es sencillo. Quien compra un bono verde, lo que está haciendo implícitamente es invertir en algún proyecto que tiene la sostenibilidad como uno de sus objetivos. Por lo tanto, un bono social sería aquel en que el dinero va a financiar algún proyecto que está dentro de esa categoría. Así es, y por tanto los bonos verdes y sociales dan un paso más en la línea de la transparencia. No solo sabemos a quién se presta el dinero, sino que tenemos información sobre a qué lo destinan. Me encantaría conocer más sobre el tema, la verdad, pero creo que aquí ya deberíamos ir terminando, así que si después quieres seguir con un café y nos adentramos un poco más en el mundo de los bonos verdes, pues por mí encantado. Pues claro que sí, Sábado. Podemos estar hasta las tantas de la noche hablando. Muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Josep. Y ha sido un placer, Salvador. Pues hasta aquí llegamos hoy. Ha sido genial poder escuchar vuestra charla. Ha quedado un capítulo muy interesante y didáctico. Aquí se acaba el capítulo de Formación Financiera Aula, la formación del programa Aula para Accionistas de CaixaBank. Gracias por vuestra atención y con el siguiente episodio llegamos a la recta final del año y de esta segunda temporada. No os perdáis el siguiente tema que seguro que os va a interesar. Enrique Castellanos, director de BME, nos dará algunos consejos para empezar a ahorrar en el 2023. Te esperamos. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox o Google Podcast. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.